Y en este nuevo vídeo vamos a hablar del uso de super. Super, que es una palabra reservada de Java, nos va a permitir acceder desde una subclase hacia su superclase. En particular nos va a permitir acceder hacia su método o si tuviéramos acceso por su modificador de acceso hacia sus atributos, ¿no? Utilizando super podemos invocar, por ejemplo, como tenemos en este código, a un método de una superclase para complementar la funcionalidad. Nos daremos cuenta que en determinadas ocasiones una superclase implementa un determinado método que tiene una funcionalidad. Una clase que extienda esta lo que haría sería complementar la funcionalidad de ese método. Podría invocarlo dentro de un método que se llamara igual, de manera que no existiría un solapamiento total, sino que la funcionalidad de la subclase incluiría la de la superclase con algunas sentencias adicionales. También es muy común, y ya lo hemos utilizado, a la hora de crear constructores. Un constructor de una clase que herede de otra, de una subclase, puede utilizar super para invocar al constructor de la clase base. De hecho, si una subclase no lo invoca, la máquina virtual de Java lo hará por él. Para ello, la clase base, como os decía antes, que en algunas situaciones debe ser así, la clase base debería tener un constructor sin parámetros, ¿vale? Para que la Java Virtual Machine lo pueda hacer por nosotros. De no tenerlo, nos daremos cuenta como Eclipse se queja y tendríamos que invocar explícitamente con super al constructor de la clase base. Lo hacíamos, por ejemplo, a la hora de crear un empleado, que teníamos que invocar a super para construir la parte de empleado que era común a trabajador, ¿no? Veamos un ejemplo en el que vamos a tener una clase base, una derivada, ¿vale? Que extiende a la clase base, y vamos a ver cómo ambas dos tienen un método que se llama imprimir, que van a simplemente imprimir un mensaje de saludo. Vamos a comprobar cómo si llamamos desde clase base a imprimir, se imprimirá esta línea, pero si lo hacemos desde clase derivada, el método imprimir va a hacer uso de super para llamar a la clase base, a la funcionalidad de base, con lo cual se va a imprimir un primer mensaje y adicionalmente imprimiríamos un segundo mensaje. Aquí vamos a comprobarlo creando una instancia de base, una instancia de derivada, llamando al imprimir de base y al imprimir de derivada. Podemos comprobar cómo esto imprime solamente este mensaje de aquí. Y aquí tendríamos que derivada imprimiría tanto el mensaje de la clase base, porque haciendo uso de super estamos llamando hacia ese método, y también el de la clase derivada. Si en la clase derivada comentáramos esta línea, a la hora de invocar el método solamente estaríamos saludando desde la clase derivada, es decir, habríamos hecho un solapamiento total de este método. De esta manera estamos incluyendo la funcionalidad de la clase base también. Podríamos añadir algunos constructores y, como decíamos, si tuviéramos aquí que, bueno, la clase base, en lugar de imprimir cualquier mensaje, imprimiera el mensaje que le estamos pasando ahora como argumento, ¿vale? Bueno, pues requeriría de al menos o un setter o un constructor para poder inicializar este valor, ¿no? Si ya añadimos un constructor aquí, podemos darnos cuenta cómo automáticamente se nos produce un error en clase derivada. Si lo leemos bien, nos dice que hay un constructor de clase base y no está definido el constructor por defecto. Si queremos poder no tener que tener un constructor en la clase derivada que invoque a super, deberíamos tener un constructor vacío, en el que, por ejemplo, a mensaje
le podríamos dar este valor por defecto. De esta manera ya no tendríamos el error. ¿Por qué? Porque a la hora de construir la clase derivada, lo que está haciendo es llamar a la parte de clase base con el constructor por defecto. Tanto es así que si quisiéramos ejecutarlo, lo que haríamos sería tener la funcionalidad que teníamos casi al principio. Aunque en este caso, cuando aquí llamamos a superimprimir, nos fijamos que imprimir está imprimiendo mensaje que se ha creado mediante este valor literal. Si añadiéramos ahora un constructor a clase derivada, tendríamos que llamar para construir a esa parte de la clase base si quisiéramos matizarla. Podemos construirlo y decir que es desde la clase derivada. Si imprimimos, ahora sería este mensaje que estamos pasando desde aquí. Incluso podríamos, digamos que envolver un constructor con otro, sobreescribiendo. Y si la instancia de clase derivada, en lugar de crearla de esta manera, la creamos así, pues ya como digo, este constructor de clase derivada lo único que está haciendo es envolver al constructor de la clase base para ejecutarse, ¿no? Lo normal es que la clase derivada tenga también sus atributos propios. Lo pondríamos mejor como privado. Y bueno, y que pudiéramos construir esto con otro mensaje que proporcionáramos aquí en este constructor, ¿no? Y a la hora de imprimir podríamos, bueno, comentémoslo mejor. Este otro mensaje, ¿no? Y bueno, aquí hacerlo así. Con esto podemos comprobar cómo podemos utilizar super para llamar a métodos de nuestra clase base, o lo podemos utilizar como parte de un constructor de nuestro objeto para poder terminar de construir un objeto de una clase derivada. En el siguiente vídeo trabajaremos con un concepto fundamental también en la orientación a objetos de Java, que es el concepto de interfase y de clases abstractas.